La enseñanza de hoy lleva por título Reteniendo nuestra profesión. Reteniendo nuestra profesión. Encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, el siguiente texto. Quiero que lo lean conmigo. Dice Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En la carta de los Hebreos se registra la realidad de que Cristo es el gran sumo sacerdote que se presentó al Padre como sacrificio vivo y eficaz para darnos salvación. De este texto que acabamos de leer, podemos identificar muchos elementos a tener en cuenta como hijos de Dios para retener nuestra profesión. Porque como dice el versículo 14, debemos retener nuestra profesión. Pero ¿de qué estamos hablando cuando decimos retengamos nuestra profesión? ¿De qué profesión estamos hablando? Estamos hablando de la profesión de sacerdotes. El sacerdocio santo que viene de la cabeza de que es Cristo hacia el cuerpo que es su iglesia y que somos nosotros. Y estamos llamados a ser esos sacerdotes en todo lugar, en todas nuestras vidas, en todo lugar en donde el Señor te ha puesto, en tu casa, en tu trabajo, en tus relaciones, donde quiera que estés, el Señor te ha llamado a ser sacerdote suyo. Y esa es la profesión que el Señor quiere que retengamos hoy. Jesús, primero que todo, debemos entender de que Jesús es el sumo sacerdote de nuestras almas. El versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Hebreos capítulo 5, versículo del 1 al 4, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Uno, Jesucristo fue tomado de entre los hombres, vino 100% Dios y moró entre nosotros como 100% hombre y fue seleccionado como un gran sumo sacerdote por cuanto no hubo en él pecado. Dice el versículo 1, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. El versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y el 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Estamos hablando de diferentes características de un sacerdote, de un sumo sacerdote. Uno tenía que ser hombre, exactamente hombre. Hombre ligado a las debilidades, ligado a las necesidades. Y cuando nos vamos al antiguo pacto, al antiguo testamento, nos encontramos entonces de que el Señor seleccionaba de entre su pueblo, de entre una generación específica, de entre una tribu específica, al sumo sacerdote. Un hombre, no era Dios, no era deidad, no era un ángel, era un hombre que se interponía como mediador entre Dios y el resto de hombres. Era necesario que fuera un hombre. Alguien que supiera las debilidades de los demás. Alguien que supiera que en sus debilidades el Señor se hacía fuerte. Alguien que supiera que no era necesaria su fuerza física para acercarse a Dios, pero era necesario acercarse a Dios. Versículo 2 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Una persona que no sepa, que no entienda, que no comprenda cuál es la debilidad. Una persona que no haya sentido, percibido esa situación como se nos enseña en el mundo, que no tenga esa empatía, que no tenga esa misericordia, que no tenga esa compasión por los demás, nunca va entonces a ser paciente
con los ignorantes y los extraviados. Y dice la palabra los ignorantes y los extraviados, porque las personas se acercaban a ofrecer sacrificios al Señor en el templo o en el tabernáculo con corderos, debido a que ellos habían pecado por ignorancia o habían pecado por haberse extraviado del Señor. Y dice, puesto que él también está rodeado de debilidad. Ese es el hombre, ese es el ejemplo del sacerdote, del sumo sacerdote que fue rodeado de debilidad como hombre. El 3 dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Está hablando del sacrificio. Es necesario que se interponga un sacrificio entre Dios y los hombres. Es necesario la muerte. La palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es la muerte. Era necesario delante del Señor muerte en medio de ese sacrificio. ¿Por qué? Porque el pecado tenía que ser pagado. El pecado tenía que ser saldado. Estos animales eran sacrificados delante del Señor por medio de los sumos sacerdotes. Y el sacrificio satisfacía por un instante o por un día el pecado que habían cometido estas personas. Dice el versículo 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Importante que él tenía que ofrecer por sí mismo también ese sacrificio. El versículo 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. En Hebreos mismo se generaliza y se explica de manera general lo que es la labor del sumo sacerdote y lo que éste hacía. Uno tenía que ser hombre. 2, tenía que ser paciente con los ignorantes y extraviados. 3, tenía que hacer sacrificios. Y 4, tenía que ser seleccionado exclusivamente por el Señor. Como punto 2 de saber de que Jesús es el sumo sacerdote de nuestras almas, encontramos que de acuerdo a la opinión de Josefo, que era un historiador de la época, ese puesto constituía el honor más elevado. Jesucristo tiene el honor más elevado en la iglesia, sumo sacerdote de nuestras almas. Por medio de él entramos a la presencia de Dios Todopoderoso. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, dice la palabra del Señor. Y este historiador, al ver la imponencia de estos sumos sacerdotes, al ver la imponencia de estos sacerdotes delante del pueblo en esa época, aún de los romanos, tuvo que reconocer, aún como romanos, que eran personas de gran honor. Nosotros tenemos que colocar al Señor Jesús en el primer lugar de nuestras vidas. En esa época, a un hombre físicamente se le rendía honor, se le rendía tributo por ser sumo sacerdote. A Jesús, cuanto más, el sumo sacerdote de nuestras almas, se le debe dar tributo diario. Ser él el primero en nuestras vidas. Como punto 3 de este gran sumo sacerdote que es Jesucristo, decimos que era un privilegio único el entrar al lugar santísimo en el día de la expiación. La posición del gran sumo sacerdote era de juez y presidente del Sanedrín. Su impresionante influencia como representante oficial de la nación judía, especialmente cuando no tenía un rey. La descendencia tradicional del puesto de parte de los hijos de Aarón, que llegaba hasta el Éxodo. Impresionante saber que en esta época las personas, y yo creo que todavía los judíos tienen esa descendencia entre sus registros y pueden seleccionar un sumo sacerdote o un sacerdote. Desde Éxodo hasta el presente día, los judíos tienen esa historicidad. Tan importante es. Y el respeto que con recelo tenía el puesto, incluso de parte de los conquistadores romanos, todo lo anterior y muchas otras cosas elevaban al gran sumo sacerdote judío a una posición de esplendor único ante los ojos del pueblo. Repetimos, el Señor debe ser a quien le demos honor, a quien le demos la honra y a quien le demos la gloria todos los días de nuestra vida. Reconocerlo como principal sobre nuestra casa. Así como el sacerdote era el presidente del Sanedrín,
que el Señor sea el presidente de nuestro hogar. Que nosotros hoy en día, que somos templos del Espíritu Santo, sepamos que Él es el sumo sacerdote de nuestro corazón. Luego vemos también las funciones importantes del sumo sacerdote. Uno, el sumo sacerdote debía ser mediador entre Dios y los hombres. Tenía que estar en el intermedio, tenía que estar ahí. Muchos de los sumos sacerdotes sufrieron la ira del Señor. La palabra de Dios nos enseña que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, tenía que vestir unas vestiduras purísimas, limpias, tenía que ser limpiado totalmente, tenía que ser apartado en el día solamente para que él pudiera entrar a la presencia del Señor. Uno de los elementos que tenía esta vestimenta del sumo sacerdote eran unas campanillas al borde inferior de sus túnicas. Estas campanillas, cuando dejaban de sonar, le indicaban al pueblo que estaba afuera, a las personas o sacerdotes y levitas que estaban afuera del lugar santísimo, de que este sumo sacerdote había fallecido. Estamos hablando de una persona que se interponía entre Dios y los hombres. Era un trabajo fuerte, un trabajo de gran responsabilidad, era un trabajo de gran entrega y suma santificación constante delante del Señor. La historia nos indica en Reyes, la historia nos indica en los grandes profetas, en Jeremías, en Ezequiel, cómo muchos de ellos dejaron de adorar al Señor durante la historia. Aún siendo sacerdotes y grandes sumos sacerdotes, dejaron de honrar a Dios sobre todas las cosas, incluyeron idolatría en sus templos, incluyeron adoración a otros dioses en sus templos y adquirieron costumbres de otros pueblos. Y se ensució por mucho tiempo esta labor del gran sumo sacerdote. Se ensució por mucho tiempo esta labor del sacerdocio. El Señor la restituyó en Jesucristo, su Hijo. En Él fue restituida la labor especial del sacerdocio, como mediador entre el Señor y nosotros los hombres. Dos, otra función, divinamente nombrado y compasivo. Tenía que ser capaz de relacionarse pacientemente con los ignorantes y extraviados. Las personas que se acercaban con sus corazones compungidos, con sus corazones quizá llenos de culpabilidad ante el tabernáculo, ante el templo, se acercaban al sacerdote con la certeza, escúchalo bien, con la certeza de que a través de ese sacrificio que iban a entregar, iban a ser limpiados. Hoy tú te puedes acercar a través del Señor Jesucristo ante el trono de la gracia con la certeza de que vas a ser limpiado y transformado. Creo en el Señor que hoy es un día de salvación. Hoy es un día de restauración. Hoy es un día de levantar almas caídas. Hoy es un día de restaurar hombros caídos, de reforzar las rodillas endebles y decirle, Señor, tengo hoy la certeza de que puedo entrar a través de Jesucristo, de tu trono, para hallar ese oportuno socorro. Y era divinamente nombrado y era divinamente compasivo. Mira, el Señor es compasivo contigo. Jesucristo es compasivo. En la palabra del Señor se nos relata que muchas veces consecutivamente el Señor miraba al pueblo y tenía compasión de ellos, porque los veía extraviados, los veía como ovejas que no tienen pastor. Hoy si tú te sientes así de esa manera, extraviado, o como si no tuvieras una guía en tu vida, te invito a que te acerques con tus brazos abiertos delante del Señor Jesús para hallar esa paz que necesita tu corazón y esa fuerza que necesita tu vida. Que lo más importante y lo primordial es el espíritu, es el alma. Y el Señor quiere restaurar tu alma. Y el Señor quiere restaurar tu espíritu y quiere levantarte en esta mañana. Él tiene compasión de ti. Él tiene compasión de ti. Y es capaz de relacionarse contigo pacientemente, aun cuando muchas veces actuamos como ignorantes, aunque muchas veces nos hemos extraviado, aunque muchas veces hemos pecado delante del Señor. Hoy es el día para decirle, Señor Jesús, gran sumo sacerdote de mi vida, me rindo delante de ti porque tú eres compasivo, porque sé que en ti hay compasión, en ti hay misericordia, en ti tengo paz. Jesucristo cumplió su labor
mientras estuvo en la tierra. Él cumplió su labor perfecta mientras estuvo en la tierra entre los hombres. El Señor dice a través de su palabra en Juan, capítulo 17, versículo 4, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando Jesús estaba orando por sus discípulos, él mismo dijo esto: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. El gran sumo sacerdote hizo la obra que tú necesitas para ser salvo, que tú necesitas para ser restaurado. Y él cumplió su labor como gran sumo sacerdote. 3. El gran sumo sacerdote tenía que ser alguien que se hace sacrificio por el pecado, como les decía ahora. Tenía que entrar al lugar santísimo y arriesgarse por los hombres. Pero aquellos hombres se arriesgaban. Era un 50-50 casi. Era un riesgo leve comparado con el riesgo certero que tenía Jesús. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, clamó al Padre y le dijo: Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero antes que se haga tu voluntad y no la mía. Él sabía que tenía que morir por ti y por mí. Él lo sabía. Era un gran sumo sacerdote que sabía que al entrar al lugar santísimo iba a fallecer, iba a morir, pero lo iba a hacer por ti y por mí. Y se iba a convertir en ese Cordero Santo que iba a permitir que nuestros pecados fueran limpiados y restaurados. Fuéramos restaurados delante del Señor. Alguien que hace sacrificio por el pecado. Los sacerdotes y el sumo sacerdote en particular ofrecían ofrendas, sacrificios por el pecado, especialmente en el día de expiación. Tú sabes que Jesús en el día de expiación fue sacrificado. Históricamente la palabra nos enseña que en ese día Jesús fue sacrificado. Y se cumplieron muchísimas profecías, y esta es una importante. Jesús fue sacrificado como cordero de expiación. Y él se ofreció a sí mismo. Él lo dijo una y otra vez: yo me doy a mí mismo. No que me quiten mi vida, no que me vayan a sacrificar, sino que yo me doy de mí mismo. Jesucristo hoy se entrega a ti para que tú puedas tener salvación. Él se dio por ti y por mí para que pudiéramos tener vida eterna. Y 4, entre las funciones de los sumos sacerdotes, era alguien que tenía que tener un llamamiento divino. Jesucristo fue llamado, fue escogido desde antes de la fundación del mundo para ser nuestro cordero de expiación. Porque solamente en él podía cumplirse esa certeza de salvación y de santidad. Él fue el único que vivió en esta tierra, fue tentado en todo, pero sin pecado. El verdadero atavío del Señor constituía su debilidad. Siendo el sacerdote mismo un pecador, el sumo sacerdote podía tener compasión de los ignorantes y extraviados, como el Señor hoy lo tiene de tu vida. También el arrepentimiento era necesario. Delante de los sacrificios, cuando entregaban los sacrificios delante de los sacerdotes, el arrepentimiento era primordial. Eso fue lo que Pedro anunció a los que habían crucificado al Señor cuando preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? En Hechos 2, 36 al 38 dice: arrepentidos y convertidos. Es necesario el arrepentimiento. Así como esas personas, les repito, se acercaban al templo o al tabernáculo con sus corderos, con sus ofrendas. Así tenemos que acercarnos nosotros arrepentidos delante de Dios. Entonces Jesús es el sumo sacerdote de nuestras almas. Y el texto principal que hemos leído dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. El segundo punto de este texto dice: él traspasó los cielos. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo Jesús, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Mire ese versículo 9. Jesús fue alzado, subió a los cielos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Hermanos, ¿sabes? Jesucristo ascendió al cielo. E históricamente se ha revelado que la tumba del Señor no se ha podido encontrar. Y si se ha encontrado vacía. Hay ciertos lugares que se dice que son las tumbas del Señor, pero está totalmente vacío. Se ha encontrado también que no hay registros posteriores a esa edad del Señor, 33 años. Jesucristo subió a los cielos. Jesucristo subió a los cielos y fue visto por cientos de personas al subir los cielos. Y estas personas, cuando veían que Jesucristo subía a los cielos, glorificaban al Señor. Pero dos ángeles les decían al final, ¿por qué estáis mirando al cielo? Lo más importante, mi hermano, no es estar esperando, no es estar solamente quieto, viendo a ver qué pasa. Lo más importante es saber que el Señor viene por nosotros. ¿Amén? Y tú como hijo del Señor, como sacerdote del Señor, tienes que estar atento a su venida. Atento a su venida. Como tercer punto del primer texto que hemos estado leyendo de Jesús el gran sumo sacerdote, Hebreos capítulo 4, del 14 al 16, encontramos lo siguiente. Tercer punto. Jesús, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Dice que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo del Señor. Y es Dios, 100% Dios, 100% hombre. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo mismo enseñó al decir, yo y el Padre, uno somos. Y en el principio, cuando se dice, creó Dios los cielos y la tierra. Y hay un versículo que dice, hagamos pues al hombre. Ahí estaba el Señor Jesús, en medio de la creación. Jesucristo, el creador del universo, a quien nosotros adoramos y exaltamos. Y Él es con nosotros. Y el punto 4 de este texto es, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Aquí se recuerda la profesión de sacerdotes. En un sentido, todos los cristianos son sacerdotes de Dios. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mira, ya tú no ofreces un sacrificio físico, ni te interpones por las otras personas para hacerlo, pero sí lo haces a través de lo espiritual. ¿Cómo? Con alabanza, con obediencia, con exaltación a Dios, con obediencia al Señor, y podemos nosotros orar por otros para que sean salvos, para que sean sanados, para que sean protegidos. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado de personas que oran por otras personas y justo en el tiempo de su oración, las otras personas reciben respuestas delante del Señor? Hemos escuchado también, y tú lo has visto, cómo al orar por otras personas el Señor se glorifica también. Nos ha llamado el Señor a ser entonces sacerdotes suyos para que como sacerdotes, sacerdocio santo, ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ojo que es por medio de Jesucristo, porque muchas veces se nos olvida que tenemos que ser humildes delante de Dios. Cuando nos acercamos por medio de Jesucristo, rendimos nuestras vidas en humildad y decimos, Señor, mi vida no es nada si no fuera por ti. Mi vida carece de valor si no fuera por ti, Jesús.
tú eres quien le das valor a mi vida, tú eres quien le das valor a mi ser, Señor. El mundo quizá me ofrece cierto valor, o me ofrece cierta fama, riqueza, y me engaña diciendo que me va a valorar, pero luego de un tiempo me desecha. El Señor jamás te desechará. Sus brazos están abiertos para que tú te acerques a Él en humildad, en rendición y confiado. Dispuestos, entonces estaremos a traer a los hombres a Dios, ministrar su presencia en todas partes y ser embajadores de su amor y misericordia donde tú estés. Como quinto punto del texto que estamos leyendo, encontramos: Jesucristo sí se compadece de nuestras debilidades. Él venció todos los pecados. Dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 24. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mira, tú que estás en tu casa y en estos días has tenido problemas y situaciones difíciles, y en alguna situación difícil te ha salido una amenaza a tu prójimo, o te ha salido una amenaza a tu hermano, a tu hermana, a tus padres, es tiempo de dejar esa causa delante del Señor. Porque aún contra los enemigos el Señor nos dice: deja tu causa delante de mí, que yo tomaré eso en mis manos. Mira, ¿cuál mano es más poderosa, tu mano o la mano del Señor para juzgar? Por el contrario, pide misericordia por aquellos que se han levantado en contra tuya, que son enemigos. Pide misericordia, porque el Señor que está en los cielos es justo. Él juzga y tiene poder. Dice: si no, encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo, escúchalo bien, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Como sexto punto encontramos del texto que leemos de Jesús, el gran sumo sacerdote: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, como sacerdotes que ministraban a la casa del Señor. Cuando dice el texto, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de gracia, te dice: acércate, es tiempo, es tu turno, es tu momento. Tú sabes que el sacerdote se demoraba un año o más en poder entrar, y muchas veces se sorteaban la entrada a este lugar santo. Y tú tienes la posibilidad hoy de entrar a ese lugar santo y hallar paz, hallar socorro, hallar fuerzas, hallar gozo, hallar restauración, que el Señor te levante en medio de ese lugar, que el Señor te restaure en medio de ese lugar y te indique qué es lo que tienes que hacer. Tú que estás deseando qué es lo que tienes que hacer con tu vida, mi hermano, te digo, es necesario que entres al lugar santísimo. Cuando Jesucristo estaba en la cruz y murió, la palabra de Dios enseña que el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado en dos. Es decir, hoy en día tú tienes libertad por medio de Jesús para entrar al Señor Dios Todopoderoso. Y dice: y hallar oportuno socorro. Y esto es por la pura misericordia del Señor. Nunca se te olvide que por la misericordia del Señor es que estamos aquí. Uno, por la misericordia. Así como el sacerdote se compadece de la situación pecaminosa de los que venían con sus sacrificios. Gracia para el oportuno socorro también. Mira, contra el pecado, en el momento necesario y en el momento más oportuno, el Señor tiene para ti socorro. Jesús se entregó para dar vida a pesar de nuestra condición. Esta es la gracia más pura, esta es la gracia verdadera. Hoy, mis hermanos, como sacerdotes, estamos llamados a seguir las pisadas de Él, del Maestro, y luchar en oración también por quienes tienen necesidad.
Hoy recordamos entonces, hermanos, las palabras que nos enseñan de que el Señor Jesús es el gran sumo sacerdote de nuestras vidas. Que Él es, que tenemos ese gran sumo sacerdote. Que a través de Él podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú que me escuchas hoy, que el enemigo te ha engañado diciendo que no hay perdón para ti. El Señor hoy te recuerda que tienes un gran sumo sacerdote a través del cual puedes entrar y hallar gracia y oportuno socorro. Tú que no tienes fuerzas porque quizá has estado caminando con tus propias fuerzas. Es necesario que entres como sacerdote, hijo de Dios, a ese lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús para hallar ese socorro y nuevas fuerzas serán restauradas en tu vida. Hoy es un día de paz, hoy es un día de gozo. Así como la expiación significaba un día de paz delante de nosotros, delante del Señor, hoy es un día en donde tú puedes estar en paz con Dios. Te invito a que inclines hoy tu rostro y ores conmigo. Le digas, Señor Jesús, bendito Dios, alabamos y exaltamos tu nombre. Te glorificamos por tu grandeza y por tu poder. Te damos gracias, oh gran sumo sacerdote de nuestras vidas, porque has sido bueno, Señor, y has restaurado, Señor, nuestro ser. Padre, porque nos has permitido, Padre Santo, a través de ese gran sumo sacerdote, hallar gracia y oportuno socorro. Porque has permitido, Señor, que podamos tener paz para contigo. Dice tu palabra, tenemos paz para con Dios. Podemos tener paz para con Dios. Paz, oh paz. Cuán dulce paz, Señor, es la que tú nos ofreces hoy. Paz eterna, Señor, que se levanta, Señor. Paz eterna, Señor, que en medio de estos tiempos se renueva, a pesar de que los tiempos se ven más difíciles, hermano, escúchalo bien. El Señor renueva la paz en tu vida hoy. Te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria y la alabanza. Y te pido, Señor, que perdones nuestros pecados, que nos limpies, que nos restaures, que hagas de nosotros, Señor, hombres y mujeres, santificados todos los días delante de ti, y que podamos ponernos como sacerdotes espirituales, Señor, para orar por otros, para orar por las necesidades de otros. Señor, hoy es el tiempo, así como la iglesia ayer en Barranquilla se unificó para orar por Barranquilla y por Colombia y por esta situación. Hoy es el tiempo que tú nos estás llamando como sacerdotes para ponernos en oración, Señor, por aquellas almas, por aquellas vidas que están siendo consumidas por la enfermedad, que están siendo destruidas por la escasez, que están siendo destruidas por el pecado, Señor. En el nombre de Jesús, nuestra familia está en tus manos. Hoy clámale al Señor y dile, mi familia está en tus manos, Señor. Mi casa está en tus manos, Señor. Mis sueños están en tus manos, Señor. Porque los sueños míos, hoy adquiero los sueños tuyos, Señor. Son tuyos, Señor. Padre, desecho aquellos sueños, Padre, que me alejan de ti. Y te pido, Señor, que pueda, como sacerdote tuyo, ser restaurado en tus sueños. Así como Jesucristo cumplió ese sacrificio en medio de esa cruz y tuvimos salvación. Permítenos hoy tener vida, Padre amado Dios, nuestra casa, nuestra familia, en el nombre de Jesús. Te adoramos y te damos muchas gracias. Te bendecimos por tu bondad y tu amor. En el nombre de Jesús. Gracias, gran sumo sacerdote de nuestras vidas, porque en ti tenemos paz para con Dios.